Buenos días, hoy es jueves 2 de diciembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala, constitucionalista. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Hay un debate a nivel nacional por la famosa Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La Asamblea Nacional, sobre el tema de la ley tributaria, ni aprobó, ni negó, ni mandó al archivo. De esa manera, el señor presidente Lasso firmó el decreto para que entre por el Ministerio de la Ley y ya está publicado en el registro oficial. Y amén, se acabó el cuento. Buenos días. Buenos días, señor licenciado Cedillo. En realidad esta situación ha generado una gran cantidad de dudas, por decirlo de alguna manera, porque el procedimiento que se ha dado en la Asamblea para que este proyecto, en ese momento, proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, pase en dos debates, realmente es una situación que inclusive ha causado confusión, porque habían dos informes, uno de mayoría y uno de minoría, se dieron las respectivas mociones, se negó el de mayoría, se negó el de minoría, y al haberse dado esta situación, realmente lo procedente era archivarse, porque eso es lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Al archivarse, no podía bajo ningún punto de vista, desde mi criterio, entrar por el Ministerio de la Ley. Pero tampoco se archivó. Tampoco se archivó, no hubieron los votos. Una vez archivado, ya ese proyecto dejó de existir, pues. Y al dejar de existir, no podía jurídicamente entrar por el Ministerio de la Ley y luego promulgarse en el registro oficial. Pero independientemente de esta situación, que yo entiendo va a ser objeto de algunas demandas de inconstitucionalidad y de buscar caminos legales para anularla, yo creo que el país no ha reflexionado sobre los contenidos de esta ley. Aparentemente existen algunas cosas positivas, y digo aparentemente porque habrá que ver en los resultados si efectivamente han sido positivas. Existen otras disposiciones legales que efectivamente nos permiten dudar de hasta qué punto con el cumplimiento de la totalidad de esta ley se van a conseguir los 2.000 millones, 1.900 y pico de millones que el gobierno busca. En 2 años. En 2 años. 1.900 millones en 2 años es en 2 años. Así es el objetivo del gobierno, obedeciendo las disposiciones de los organismos internacionales como el Fondo Monetario. Sí, porque se supone que eso es parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Pero allí hay, para mi criterio, 2 o 3 disposiciones que me generan realmente una duda muy grave, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son? Se refiere a lo que podríamos llamar repatriación de capitales. Se supone que esos capitales salieron sin pagar los impuestos de la salida de divisas, y ahora se busca reintegrarlos nuevamente al país bajo algunas cláusulas favorables. Es decir, para que paguen
nuevamente en el ingreso al país, paguen determinados porcentajes entre el 3 y el 5% entre el primer trimestre hasta marzo, el segundo trimestre hasta junio y en diciembre del año 2022. Pero eso no es lo que me genera en realidad duda, porque uno podría pensar que bueno que vengan capitales de ecuatorianos o finalmente otros capitales para ingresar al país en la dinámica de la economía y posiblemente servir para inversiones y generación de empleos. Pero lo que me extraña es que también se señale que sobre esos capitales hay que presentar una declaración juramentada, en donde no se especifica primero de dónde vienen esos capitales, porque pueden ser capitales que estén en los paraísos fiscales. Primera duda. En segundo lugar, lo que me parece más grave todavía es que se señale, creo que es en el artículo 23, el que sobre esos capitales que ingresen no se realizará ningún procesamiento penal sobre el origen de esos dineros, ni por enriquecimiento privado, ni por defraudación tributaria, ni por defraudación aduanera. ¿Qué es lo que se busca con esto? Realmente, ¿no? Porque si se pone una disposición legal en ese sentido, eso para mí de alguna manera significa que algo hay atrás de esos dineros. Y no nos olvidemos que este país ha sido saqueado con una gran cantidad de obras, bienes y servicios que se hicieron con cualquier cantidad de sobreprecios y que esos dineros ya no están en el país. Y entonces a lo mejor se trata de reingresarlos al Ecuador. Y claro, sobre ellos, de conformidad con estas disposiciones legales, nadie puede iniciar ningún juicio penal. Quiere decir, doctor Zavala, que con esta famosa ley quieren legalizar lo ilegal. Bueno, yo no diría solamente legalizar lo ilegal, yo diría legalizar la impunidad si es que se tratara de dineros que salieron de este país como producto de la corrupción o como producto de otro tipo de manejos, en donde, por ejemplo, podríamos decir, usted sabe que dentro de las relaciones internacionales las transferencias bancarias son de diferentes maneras y los capitales se mueven a través de la bolsa de valores, a través de una serie, como digo, de transferencias de esta naturaleza, inclusive de las criptomonedas, que ya está esto muy en boga en diferentes partes del mundo, a tal punto que ya en una ciudad de Honduras, me parece, ya se declaró a una ciudad de ese país como la ciudad de las criptomonedas. Pero en todo caso, respecto de esto, yo creo que ciertos dineros que pudieron salir por cualquier forma, no me refiero a los dineros que han salido ilícitamente, porque yo creo que de todas maneras los ecuatorianos tenemos el derecho, jurídicamente hablando, de si tenemos algún dinero por cualquier situación, de poderlo poner en un banco extranjero. Cuando ya se lo pone en un paraíso fiscal ya es otra cosa, porque de alguna manera se siembran dudas, aunque tampoco eso signifique, porque hay paraísos fiscales en donde mucha gente de diferentes partes del mundo tiene su dinero por temor a que en ciertos momentos de desequilibrios políticos esos dineros puedan ser confiscados en esos propios países y entonces un sentido de resguardo lo tienen, o simplemente para tenerlos bajo una reserva total,
porque ahora se puede secuestrar a cualquier persona que supuestamente tiene cualquier cantidad de dinero y chantajearle amenazando a su familia, etcétera. Entonces la gente toma recaudos en ese sentido, pero ahí estamos hablando de dineros lícitos. Pero también cuando se trata de dineros ilícitos que son guardados en paraísos fiscales, ya la situación tiene otro cariz y hay que mirarlo y analizarlo desde otro punto de vista. Por eso es que sorprende que en esta ley existan disposiciones de esa naturaleza, porque significaría también que sí, pues, si se pone algo así es porque algo se trata de contrarrestar jurídicamente para que no haya una investigación sobre esos dineros que a lo mejor sacaron ilícitamente, como digo, fruto de la corrupción en este país y se los reingresa ya legalmente a nuestro país para que supuestamente generen empleo o sean objeto de inversión en nuestro país, ¿no? Estamos con el doctor Simón Zavala, constitucionalista, analizando el tema de la ley tributaria, ley que está aprobado por el Ministerio de la Ley, ya se firmó el decreto ejecutivo, ya está en el registro oficial. En la Asamblea Nacional, doctor Zavala, hay un lavado de manos. Los Poncio Pilatos se lavan las manos, dicen yo no fui. El asambleísta Fernando Villavicencio, que es presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho claramente y tajantemente: no cuenten conmigo. Le ha dicho al presidente Lasso, si se descubre que existió un pacto, la reedición del famoso pacto de la regalada gana entre Creo y UNES para que pase esta ley. Bueno, fíjese, eso lo dice alguien que tiene mucha credibilidad en este país dentro del periodismo de investigación y dentro de todo lo que se ha denunciado respecto de la corrupción pública existente en este país. Una persona que para mí tiene mucha credibilidad y una persona que con toda la valentía se ha jugado hasta la vida por denunciar toda esta corrupción. Si él señala una cosa de esta naturaleza, él que es un asambleísta y que ha estado ahí como uno de los asambleístas protagonistas en el sentido de los pocos. De los pocos, efectivamente, así es. Es porque él sospecha, por decirlo menos, que algo turbio hay tras de esta situación en donde coinciden los asambleístas de UNE con los asambleístas gubernamentales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que a lo mejor hay un entendimiento por lo bajo para que los que se llevaron la plata y que están enjuiciados inclusive penalmente en nuestro país, unos están presos, pero que a lo mejor tienen el dinero fuera del país, ahora puedan traer esa plata y no ser objeto ese dinero de ningún tipo de investigación, porque ya esta ley lo está prohibiendo. Dice doctor Zavala, Fernando Villavicencio, que el pacto sería, entre otras cosas, permitirle o entregarle a la ex ministra correísta María de los Ángeles Duarte un salvoconducto para que salga de la embajada de Argentina y vuele alto, y también prebendas para algunos correístas que están presos actualmente. Bueno, sobre esta situación yo le escuché a Fernando Villavicencio también decir que él consideraba que el presidente de la República no se había sometido a este tipo de chantajes, porque efectivamente ha sido cierto que se le han planteado, por ejemplo, que tanto el señor Mera como el señor Glass puedan ser cambiados
de establecimiento carcelario, ¿no? O que la señora Duarte pueda recibir un salvoconducto del país para que pueda abandonar la embajada argentina o la residencia del embajador argentino para que pueda ir a la Argentina. Entonces, si Fernando Villavicencio dice una cosa de esa naturaleza, pues por la credibilidad que él tiene para mí, yo pienso que efectivamente debe ser así, que el presidente no se ha sometido a ese tipo de chantajes. Además dijo Villavicencio, el tiempo lo dirá, viendo las actuaciones de la justicia y también las actuaciones del Ejecutivo. Bueno, yo creo que habría que separar las dos situaciones. La una, la que tiene que ver con el accionar del Ejecutivo, que efectivamente no tiene, en este caso, participación jurídica en los procesos penales que se han venido siguiendo, excepto una cosa, que el Procurador General del Estado interviene en los procesos penales. Y yo en algún momento me he cuestionado porque conozco de algunos asuntos de esa naturaleza y me he preguntado y me he cuestionado qué hace la Procuraduría General del Estado en este tipo de procesos. Se entendería, desde mi punto de vista como abogado, que la Procuraduría lo que busca es precautelar que efectivamente los procesos penales se lleven de conformidad con las normas legales, pero no hay una intervención directa de la Procuraduría como parte procesal. ¿Pero quién concede un salvoconducto? ¿Perdón? ¿Quién concede un salvoconducto? Bueno, si se concede un salvoconducto, bueno, eso tiene un procedimiento desde el aspecto netamente diplomático y de la ley de movilidad, pero eso significaría desde el otro punto de vista realmente darle la posibilidad de que efectivamente alguien que tiene que responder ante la justicia de este país pueda salir y no responder ni presentarse ante la justicia de este país. Claro, esa es una decisión ya exclusivamente del Ejecutivo a través de la Cancillería y uno entiende que la Cancillería ni el canciller van a actuar aisladamente del conocimiento del presidente de la República. Obviamente que es así. Pero como digo, en la otra parte, en los juicios penales que se están llevando a cabo, el Ejecutivo lo que tiene ahí es a la Procuraduría General del Estado simplemente como un observador sin actuar como parte procesal, porque efectivamente tampoco le corresponde legalmente actuar como parte procesal, ya que quien lleva la titularidad de la acción penal es la Fiscalía General del Estado, ¿no? Y obviamente si es que hay algún denunciante particular, si hay algún acusador particular, son parte procesal dentro del proceso. Pero eso tiene, claro, otro tipo de procedimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de el pedido que se ha hecho por parte de los abogados defensores del señor Glass y del señor Mera, especialmente el señor Glass, en el sentido de que se busque la posibilidad, primero, de que se le otorgue ya una prelibertad por haber cumplido prácticamente el 40% de la pena. Pero tomemos en cuenta que ya tiene 2 sentencias que están ejecutándose y que suman 14 años. Y tiene otro juicio penal que todavía no tiene una sentencia en firme porque todavía no han transcurrido las instancias legales, pero ya tiene una condena preliminar, por decirlo de alguna manera. Claro que eso no puede tomarse en cuenta porque efectivamente, mientras no haya la sentencia definitiva, el principio de la presunción de inocencia opera.
pero en el caso de las dos sentencias que están ejecutoriadas, ya la situación legal está consumada. Y por eso es que el juez de garantías penitenciarias ha negado en 2 oportunidades el pedido. Ahora, doctor Zavala, para ir ya concluyendo, las actuaciones de la Asamblea Nacional dejan mucho que desear. Existe un descrédito, digamos así. El pueblo ecuatoriano no confía en las actuaciones de los asambleístas. Recién le acaban de salvar de ser destituido a un asambleísta acusado de diezmos, de apellido Recalde, de la izquierda democrática. Con los votos correístas se salvó. Este es el país, ¿no? De las mil maravillas. Bueno, la verdad, señor periodista, como usted lo señala, porque además usted tiene la posibilidad de conocer por su ejercicio periodístico los pronunciamientos tanto de los ciudadanos de a pie como de todas las personas que de alguna manera podemos acceder a medios de comunicación, como en este caso. Pero usted tiene toda la razón. Hay un descrédito de la Asamblea por todo este tipo de actuaciones que francamente no es que a uno lo desconciertan, sino que a uno le hacen pensar y ratificar que efectivamente asambleístas de esa naturaleza, pagados con dinero del pueblo ecuatoriano, de un pueblo donde hay niños que se mueren por la desnutrición, donde hay enfermos a los que no se les puede entregar las medicinas, enfermos de enfermedades catastróficas, tengamos que pagar con nuestro dinero de los impuestos que pagamos, sueldos a asambleístas para que dejen en la impunidad este tipo y además con un tinte muy machista, porque si usted ve cuáles son las asambleístas que han sido destituidas por los diezmos, han sido mujeres, pues. Pero acá en este caso no hay ningún problema. No quiero hablar, no quiero centrarme en eso porque es una cuestión muy fútil, casi diríamos, porque no quiero hablar de discriminación, pero sí me llama la atención. Pero claro, lo que hay aquí es buscar la posibilidad de sumar al grupo de asambleístas de UNE, sumar un voto más, porque ya se lo ha visto, inclusive la prensa lo ha señalado, la televisión, al asambleísta Recalde, ya en varias ruedas de prensa del grupo de vocería de los asambleístas de UNES, ¿no? Entonces, claro, están tratando siempre de recolectar y de ver la posibilidad de tener más asambleístas. Más votos. Más votos para presionar, más votos para el chantaje. Exactamente, así es. Ahora, como dijo usted hace un momento, y como ya estamos viendo, se están presentando demandas de inconstitucionalidad por la famosa ley tributaria, pero estas demandas de inconstitucionalidad toman tiempo. Bueno, siempre toman tiempo, pero yo he podido ver en el procedimiento que de esta Corte Constitucional que hay algunas cosas que se tratan inmediatamente y otras que se postergan en el tratamiento, ¿no? Entonces, no sé con qué criterio realmente la Corte Constitucional actúa de esa manera, pero yo entiendo que en casos como este, la Corte Constitucional debería tratar inmediatamente, porque si en cambio deja pasar y transcurrir un tiempo de un año, ya los hechos están consumados. Pero obviamente sobre esos hechos consumados la Corte Constitucional también tendrá que responder, porque hay disposiciones legales y constitucionales que determinan efectivamente que si hay una inadecuada administración de justicia, también se puede demandar judicialmente
a quienes han caído en esa inadecuada administración de justicia y obtener la reparación por los daños que han ocasionado. Pero quiero recordar aquí una cosa, señor licenciado Zedillo. La Corte Constitucional dictó una resolución que yo públicamente y a través de una columna en el diario El Telégrafo la cuestioné, porque me parecía imposible que la Corte emita una resolución que impedía y que impide, porque ya está esa resolución vigente, que la corrupción judicial pueda ser objeto de juzgamiento ante el organismo de gobierno y el organismo disciplinario, que es el Consejo de la Judicatura. No sé si lo que se buscaba, ya independientemente de quienes conforman el Consejo de la Judicatura, se buscaba dejarle ya sin piso para eliminar de facto al Consejo de la Judicatura, o qué es lo que había, porque al emitir esa resolución, donde ya no se les puede, por parte de, aunque redunde, de alguna parte procesal afectada en tal o cual juicio, plantear la acción hasta de destitución de los jueces ante el órgano disciplinario que es el Consejo de la Judicatura. Si ya no se puede hacer eso, quedan en impunidad los delitos cometidos por ciertos jueces corruptos que hay en este país y también por otros operadores de justicia, porque ahora, de conformidad con la resolución de la Corte, para que pueda darse la acción disciplinaria para sancionar a estos malos servidores judiciales, el juez superior tiene que, en la sentencia que dicte, señalar que el juez inferior ha cometido esa ilegalidad y que por lo tanto tiene que juzgársele disciplinariamente. Perdóneme, eso no va a ocurrir jamás, porque en la administración de justicia de este país existe un ánimo de cuerpo para protegerse y para defenderse. No nos olvidemos de que hay una asociación de judiciales, una asociación de jueces, de fiscales, en donde se cubren unos a otros, pues. Entonces, ¿cómo puede de esa manera haber una administración de justicia limpia en este país? Dicen que entre bomberos no se pisan las mangueras. ¿Cómo? Que entre bomberos no se pisan las mangueras. Sí, así es, así es. Doctor Zavala, finalmente, permítame felicitarle por haber sido seleccionado para el Archivo de Poesía Mundial, la Voce Regina, uno de los más importantes archivos fonéticos a nivel internacional, que ya se encuentra disponible este archivo en las principales bibliotecas universitarias y municipales de Bolonia, Italia, y de otras ciudades de Europa. Felicitaciones por ese trabajo literario. Orgullo ecuatoriano. Muchas gracias, sí, realmente para mí ha sido una satisfacción personal que la he asumido como asumo las grandes cosas de mi vida, con mucha humildad, pero efectivamente, aunque yo no lo sea, pero ese archivo recoge fonéticamente la poesía, y allí se dice de los más importantes poetas del mundo. De tal manera que para mí ha sido efectivamente una situación de mucha emoción y obviamente pues lo agradezco porque tengo que ser grato con quienes me han tomado en cuenta, independientemente de que sea un poeta al que en algunos casos se me haya cuestionado porque he sido frontal también con mi poética,
para denunciar a través de la poesía una gran cantidad de horrores que se dan en el mundo. Pero felizmente mis libros, que han sido publicados también en varios países de América Latina y también en los Estados Unidos, y las traducciones que se han hecho de mi poesía a diferentes idiomas, han llegado a otros países, a los oídos de quienes están pendientes de la literatura en el mundo, y a eso se debe naturalmente que me hayan tomado en cuenta. Muchas gracias por sus palabras, por supuesto que se las agradezco de corazón, porque siempre esas palabras son las que más me alientan en mi trayectoria y en mi vida literaria. Bien, doctor Zavala. Y quiero comentarle finalmente que he sido escogido para escribir en el periódico digital español que se llama Diario de un Jurista, donde están escribiendo importantes juristas de los países iberoamericanos. Así que tengo una columna en este diario que aparece quincenalmente, porque hay una distribución de la publicación de los artículos de todos los juristas que están interviniendo en representación de los otros países iberoamericanos. Bien, gracias por la entrevista. Reitero mi felicitación, doctor Zavala, desde siempre y hasta siempre. Hasta siempre y como siempre. Gracias.